Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Como verán en el título, el día de hoy veremos el origen, la evolución, la fusión parcial y la formación de los magmas. Podemos comenzar este video planteándonos, ¿qué es el magma? El Sistema Geológico Nacional nos dice que debajo de la corteza terrestre existe una región grande y profunda, parecida a un océano semifluido y muy caliente, compuesta por materiales fundidos que constituyen el magma, el cual a veces sale proyectado al exterior con gran intensidad a través de los volcanes en forma de lava. Ese semifluido es el que conocemos como magma, que está alojado en el interior de la Tierra. ¿Te gustaría saber cuál es su origen? El magma debe su origen a los procesos de fusión parcial que afectan a rocas del manto superior. Alrededor del 2% al 5% de las rocas del manto superior se funden para formar el magma que trata de ascender hacia la superficie. El magma es un material que compone de fundido, cristales y gases, es decir, que es sólido, líquido y gaseoso. La fusión parcial del magma ocurre cuando la temperatura, que está entre 1000 grados Celsius a 1200 grados Celsius, funde la roca que compone el manto superior. El manto superior consiste de peridotitas, rocas compuestas por olivino y piroxeno. La temperatura hace que los bordes de los minerales se funden hasta que se convierten en magma y empiezan su ascenso hacia la superficie. El fundido, que proviene de las rocas ultramáficas, a medida que ocurre la fusión parcial, se enriquece en sílice y se empobrece en magnesio y hierro. Por lo que magmas que han pasado por varios procesos de fusión parcial serán ricos en sílice, mientras que el magma primario será rico en magnesio. Tomando en cuenta que el manto superior de la Tierra se encuentra representado por peridotitas y de piroxenos, explicaremos cómo ocurre la fusión parcial para la generación del magma. A una temperatura aproximada de 1557 grados Celsius se genera el primer fundido a lo largo de los bordes de los piroxenos, y estos empiezan a fundirse. Sin embargo, los olivinos pueden resistir la temperatura, así que ocurre la siguiente reacción. Piroxenos es igual a fundido más olivino. Cuando todos los piroxenos se funden, se forma el magma y empieza su ascenso a través de las fracturas y espacios de las rocas. El proceso de generación de fundido en el manto superior se repite en varios sectores. Es así que pequeños volúmenes de fundido ascienden y se unen, formando volúmenes más grandes de magma, que ascienden por los espacios entre las rocas debido a su menor densidad. Ocasionalmente el fundido llega a superficie a manera de erupciones volcánicas. Sin embargo, el mayor volumen de fundido sufre varios procesos de diferenciación magmática y cristaliza bajo la superficie. Aunque algunos magmas presentan algunas pruebas de que al menos algunos componentes son derivados de la fusión de las rocas de la corteza, los científicos se encuentran seguros que la mayoría de los magmas genera por la fusión del manto terrestre. También se han dado cuenta que la tectónica de placas desempeña un papel trascendente en la generación del magma. Gran parte de la actividad ígnea tiene lugar en los límites de placa divergentes a la exposición del fondo oceánico. También podemos destacar las zonas de subducción de la corteza oceánica, aunque el magma generado en esa zona comprende algunos componentes del manto, así como corteza y sedimentos subducidos. Asimismo, hay algunos magmas generados en las profundidades del manto, donde no hay influencia directa del movimiento de placas. Ahora bien, tenemos la generación de magmas a partir de roca sólida. En función de las pruebas científicas disponibles, la corteza y el manto terrestre están compuestos fundamentalmente de rocas sólidas, no fundidas. Aunque el núcleo externo es fluido,
está formado por hierro muy denso y que está situado a bastante profundidad dentro de la Tierra. ¿Cuál es el origen de los magmas que produce la actividad ígnea? Se propone que la mayor parte de los magmas se originan cuando se funden rocas sólidas, localizadas en la corteza y en el manto superior. La forma más obvia para generar magma a partir de roca sólida consiste en elevar la temperatura por encima del punto de fusión de la roca. Pero, ¿qué temperatura es necesaria para fundir las rocas? Sabemos que la temperatura aumenta con la profundidad. Aunque la velocidad con que aumenta la temperatura varía de un lugar a otro, en la corteza superior oscila entre 20 y 30 grados Celsius por kilómetro. A este cambio de temperatura con respecto a la profundidad se conoce como gradiente geotérmico. A 100 kilómetros de profundidad oscila entre 1200 y 1400 grados Celsius. Aún en este nivel, las rocas de la corteza inferior y del manto superior están próximas a su punto de fusión, pero todavía están algo por debajo. Por tanto, están muy calientes, pero todavía sólidas. Hay varias maneras en las que se puede generar el calor adicional suficiente para producir magma. Primero tenemos la zona de subducción. La fricción genera calor conforme las placas se deslizan una sobre otra. Después tenemos las rocas que se calientan al descender hacia el manto durante la subducción. Y por último, tenemos que las rocas calientes del manto pueden ascender e introducirse en las rocas de la corteza. Aunque todos estos procesos generan algo de magma, las cantidades producidas son relativamente pequeñas. La mayoría del magma se concibe sin otra fuente de calor. Las rocas que están cerca de su punto de fusión pueden empezar a fundirse si la presión de confinamiento disminuye o si se introduce fluidos volátiles. Ahora hablaremos del papel que tiene la presión. La presión también aumenta con la profundidad. La fusión, que se asocia con un aumento de volumen, se produce a temperaturas más altas a profundidades, ocasionado por una mayor presión de confinamiento. Es decir, un aumento de la presión de confinamiento provoca un incremento de la temperatura de fusión de las rocas y viceversa. Si la presión de confinamiento disminuye, la temperatura de fusión de una roca también lo hará. Cuando la presión disminuye lo suficiente, se proyecta la fusión por descompresión. Esto puede ocurrir cuando la roca asciende como consecuencia de una corriente convectiva ascendente, desplazándose así a zonas de menor presión. Aunque el manto es un sólido, fluye a velocidades muy lentas. Este fenómeno origina los magmas a lo largo de los límites de placas divergentes. Como dato interesante, ¿sabías que el 70% de vulcanismo terrestre se produce por descompresión? De la misma forma, los volátiles presentan un papel importante. Otro factor importante que afecta a la temperatura de fusión de las rocas es su contenido en agua y otras sustancias volátiles. Estas causan que la roca se funda a temperaturas inferiores. Además, el efecto de los volátiles se incrementa con el aumento de la presión. Por ejemplo, una roca húmeda en profundidad tiene una temperatura de fusión menor a comparación de una roca seca, de la misma composición y bajo la misma presión de confinamiento. Las sustancias volátiles tienen un papel importante en la generación de magmas en los límites de placas divergentes. Conforme una placa oceánica se hunde, el calor y la presión expulsan el agua de las rocas de la corteza subducida. Esas sustancias volátiles migran hacia el manto caliente que se encuentran por encima. Se cree que este proceso disminuye la temperatura de fusión de las rocas del manto lo suficiente como para generar algunos fundidos. Cuando se forme suficiente magma basáltico derivado del manto, ascenderá flotando hacia la superficie. En un ambiente continental, el magma basáltico puede estancarse debajo de las rocas de la corteza, que tiene una densidad menor y están muy cerca de su temperatura de fusión. Esto puede provocar algo de fusión de la corteza y la formación de magmas secundarios ricos en sílice. En resumen,
Los magmas pueden generarse bajo 3 tipos de condiciones. Número 1. Por aumento de la temperatura. Número 2. Una disminución de la presión. Número 3. La introducción de volátiles. Ahora corresponde hablar sobre la evolución de los magmas. La mayoría de los magmas no llega directamente a la superficie desde su zona de origen, sino que se aloja en una cámara magmática relativamente somera, de 1 a 5 kilómetros de profundidad, donde experimenta una serie de procesos que cambian su composición. Los magmas formados directamente por fusión de las rocas de la corteza terrestre o el manto se denominan magmas primarios, y los que resultan de la evolución de estos magmas son magmas secundarios. Los cambios de composición de un magma se producen por los siguientes procesos: diferenciación magmática, asimilación magmática y mezcla de magmas. La diferenciación magmática es el conjunto de procesos mediante los cuales un magma original primario homogéneo se separa en fracciones que llegan a formar rocas de composiciones diferentes pero relacionadas. Cuando un magma asciende, se encuentran rocas de composición diferentes a la suya. Entre estas rocas y el magma se producen reacciones que provocan la incorporación de material desde la roca al magma. Es lo que se conoce como asimilación magmática. La mezcla de magmas se produce cuando un magma se mezcla con otro, originando un magma de composición diferente. Cuando un magma se enfría, empiezan a formarse en él cristales, empezando por los de aquellos minerales que tienen puntos de fusión más altos. A este proceso se le conoce como cristalización fraccionada. A medida que tiene lugar la cristalización, tiende a mantenerse el equilibrio entre las fases líquida y sólida, de modo que al descender la temperatura, los primeros cristales reaccionan con el líquido y cambian de composición. La reacción puede ser progresiva, de modo que se producen las llamadas por Bowen series de reacción continua, como es el caso de las plagioclasas, en donde los términos cálcicos que cristalizan primero se vuelven cada vez más ricos en sodio al descender la temperatura. Por otro lado, con el descenso de la temperatura, ciertos minerales ferromagnesianos se transforman en otros minerales de estructuras cristalinas diferentes, como el olivino en piroxenos, y estos a su vez en hornblenda. Tales cambios constituyen las series de reacción discontinua. Muy bien, a continuación hablaremos sobre las etapas de consolidación magmática. Estas son etapas sucesivas en la consolidación de los magmas. Paul Nigli considera la litosfera como un complejo polifacético al cual es posible aplicarle la regla de las fases. Para ello construyó varios diagramas que tratan de explicar las 5 etapas sucesivas de la consolidación de los magmas en las rocas ígneas y en los yacimientos minerales relacionados con ellas, a las que denominó de la manera siguiente: ortomagmática, pegmatítica, neumatolítica, hidrotermal y solfatárica. Durante la etapa ortomagmática cristalizan los silicatos que van a formar la roca principal del macizo plutónico, desde el olivino hasta el cuarzo, y minerales de importancia económica como la pentlandita, nicolita, cromita, ilmenita, magnetita y diamante, así como los metales nativos del grupo del platino. Al final de esta etapa la roca se ha consolidado, quedando en solución los volátiles y la parte más soluble de los refractarios. Abarca desde el origen del magma hasta que éste desciende su temperatura hasta los 500 grados Celsius. En etapa pegmatítica, el líquido residual se infiltra en las fracturas de la roca ígnea y de las rocas encajonantes. Los volátiles que llevan los refractarios dan lugar a la formación de grandes cristales, que constituyen las rocas, por lo general filonianas, que se denominan pegmatitas. En etapa neumatolítica, el material intersticial es gaseoso, y al circular a través de los poros de las rocas se comportará sobre todo como un agente destructor. En su presencia, los feldespatos son pseudomorfizados por la turmalina, turmalinización, las werneritas, escapolitización, o bien por una mezcla de cuarzo y mica blanca, greisenización. Pasando a la etapa hidrotermal, esta se encuentra entre 400 y 100 grados Celsius. Durante esta etapa, el vapor de agua se condensa,
dando lugar a líquidos que pueden contener diversos minerales solubles. El enfriamiento de las soluciones produce la precipitación de dichos minerales, dando origen a yacimientos de cobre, oro, plomo, zinc, plata, antimonio, etc. Finalmente, en la etapa sulfatárica se escapan gases como el SO3, óxido de azufre, CO2, dióxido de carbono y H2BO3, ácido bórico. En algunos lugares se llega a explotar el bórax y el azufre nativo, generados en esta etapa. Eso es todo por el día de hoy. Esperamos que esta información haya sido de tu agrado y te resulte útil. Si es así, suscríbete, comenta y deja tu like. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como SEC Student Chapter UJAT y en Instagram como SEC UJAT. Hasta la próxima.